Laura, what's that? Con Sofía. Ellos 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Me di cuenta de que tenía un tubo en la garganta, me di cuenta de que tenía todas estas vías intravenosas y dónde estaba, y escribí el letrero: quiero comenzar una campaña de no vapear. No conozco a nadie, ni una sola persona que haya muerto por hacer lo que hacemos, por vapear. Entonces, ¿sabes? Cuando la gente empieza a mezclar esto con otros productos como THC y todos estos cartuchos empezaron a salir hace 1 o 2 años, qué coincidencia que sea al mismo tiempo que la gente empezó a enfermarse. Alerta por la ola de decesos en Estados Unidos atribuidas al uso de vapeadores. Hasta ahora 17 personas han perdido la vida por enfermedades pulmonares causadas supuestamente por las sustancias utilizadas con ese tipo de cigarrillo electrónico. El gobierno de Donald Trump estudia prohibir el uso de estos dispositivos de vaping, específicamente los de sabores, que son los que generarían problemas en la salud. Algunos estados ya han tomado acciones para limitar su consumo y ante esta situación México ha encendido las alarmas y Colombia también se prepara para regular su uso, ya que advierten que son 3 veces más nocivos que los cigarrillos comunes. Por eso la pregunta hoy es: ¿resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y los cigarrillos electrónicos? Saludo a Roberto Sussman, director del ProVapeo en México. Roberto, bienvenido. Sí, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de dirigirme a su auditorio y agradezco la gentileza de invitarme. ¿Resultó peor la cura que la enfermedad? No. Lo que usted comentó es sumamente exagerado. No es 3 veces más dañino. Yo no sé cómo se puede fabricar una cifra así, cuando el Instituto de Salud Pública de Inglaterra y el Colegio Real de Médicos del Reino Unido, instituciones médicas de mucho prestigio, han estimado que cuando mucho el uso del cigarro electrónico va a causar el 5% del daño que causa el cigarro a largo plazo. Y ya vamos a hablar de esa cifra que usted dice que se fabrica. Son cifras que salen de Colombia, del Ministerio de Salud, y por eso lo invitamos al debate. Roberto, Luis Jorge Hernández, médico salubrista. ¿Resultó peor la cura que la enfermedad, Luis? Resultó peor, y sobre todo que da la sensación falsa de seguridad de que vapear es más ligero, que es mejor, y no es así. Está resultando peor, efectivamente. Ya vamos al debate porque conocemos ya las opiniones de nuestros invitados. Autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que 17 personas han muerto por lesiones pulmonares relacionadas, según eso, con el uso de vapeadores, y que otras 805 están afectadas en el país. En su mayoría se trata de pacientes que consumieron tetrahidrocannabinol, el principal componente psicoactivo de la marihuana. Estos son los estados donde se han reportado los casos. Ahí los tienen: Virginia, Nueva Jersey, California, Florida, Georgia, entre otros. Ante esta situación, el estado de Massachusetts prohibió la venta de cigarrillos electrónicos de todo tipo. La ciudad de San Francisco, en California, había adoptado esta medida el pasado julio. A principios de mes, los estados de Michigan y Nueva York solo prohibieron los vapeadores saborizados, y el presidente Donald Trump informó recientemente que su administración estudia la prohibición de estos dispositivos con sabor, que son a los que le han atribuido las enfermedades pulmonares. El anuncio se produce después de que adolescentes en varios estados terminaron en el hospital con problemas pulmonares, que van desde dificultad para respirar hasta daño pulmonar severo, después de usar cigarrillos electrónicos con sabor. Hunter Sims, un estudiante de Texas, dice que casi murió de vapeo. Esto tiene que cesar. Creo que la Administración Federal de Drogas y Alimentos debe tomar medidas enérgicas antes de que esto empeore. A medida que más y más niños se enferman, los padres expresan cada vez más sus demandas de una acción por parte del gobierno federal. Necesitamos exigir una prohibición de todos los productos con sabor, porque eso es lo que atrae a los niños. Trump anunció el miércoles que la administración se está moviendo para prohibir los sabores de vapeo, incluso si perjudica las ventas. El vapeo se ha convertido en un negocio muy grande, según tengo entendido, como un negocio gigante en un periodo de tiempo muy corto, pero no podemos permitir que las personas se enfermen y no podemos permitir que nuestra juventud se vea tan afectada. El secretario de Salud, Alex Azar,
dijo que unos 8 millones de adultos y unos 5 millones de niños en Estados Unidos usan cigarrillos electrónicos. Los expertos están pidiendo más educación sobre los peligros del vapeo y los esfuerzos concertados para disuadir a los menores de comenzar el hábito en primer lugar. Presento a mis invitados de nuevo, Roberto Sussman, director de Provapeo en México, y Luis Jorge Hernández, médico salubrista desde Madrid, España, nos acompaña. Hay que diferenciar, Roberto, entre el vapeo y el cigarrillo electrónico. ¿Qué está pasando que los estamos poniendo en la misma bolsa o se trata de lo mismo? Primero tratemos de explicar eso. La pregunta es el cigarrillo de tabaco y el cigarro electrónico. ¿Es correcta la pregunta? No, porque entiendo que el vapeo y el cigarrillo electrónico no son lo mismo, ¿no? ¿O sí? No. Mira, el vapeo es el uso del dispositivo que solemos llamar cigarro electrónico o vaporizador. Hay toda una confusión de términos, pero digamos que para precisar términos, vapeo es el uso del cigarrillo electrónico, y voy a pedir que no se usen mal los términos. Esto no se fuma porque no produce humo. Se vapea porque produce un aerosol que llamamos vapor y no es humo. Entonces, no es lo mismo. Contestando a su pregunta, contestando a su pregunta, si el hábito es vapeo, y el producto es el cigarrillo electrónico o vaporizador. Luis Jorge Hernández, en Colombia, por ejemplo, hay evidencia, lo dice el Ministerio de Salud, para considerar nocivo el vapeo. ¿De dónde vienen esas evidencias? Bueno, la evidencia es aplicando el principio de precaución a raíz de toda la movilización internacional. Los estudios que se han realizado en Estados Unidos, que salieron publicados en revistas prestigiosas como New England Journal de Medicina, que estudió casi 268 casos de enfermedad respiratoria grave asociada al vapeo. Efectivamente, el cigarrillo produce humo, hay combustión, el vapeo se produce un vapor, pero a veces la palabra vapor nos da una sensación de seguridad de que es menos grave, que el humo no es menos grave, penetra las vías respiratorias. Recordemos que todo lo que penetra las vías respiratorias es como si se lo inyectáramos a la persona. ¿Qué dice usted de eso, Roberto? Bueno, el doctor menciona, quiero precisar también un dato muy importante que usted no ha dado. Yo soy doctor en física, experto en termodinámica de gases y también en termodinámica y en propiedades físicas y químicas de los aerosoles. Al eliminar la combustión, se eliminan prácticamente todos los daños, ¿sí? Porque la combustión genera toda una serie de sustancias tóxicas, las cuales no suceden cuando se produce el proceso de atomización. El señor médico le preocupa que yo utilice la palabra vapor, pero más bien su preocupación es porque quizás no es una preocupación objetiva, le preocupa porque la gente tiene una sensación de que es menos dañino. Pero señor doctor, esa sensación que tiene la gente es correcta y está también amparada por artículos y por un gran caudal de artículos científicos. Hay un consenso y está basado en hechos sólidamente experimentales, amparado incluso por el gobierno del Reino Unido, que ha adoptado a estos vaporizadores como parte de su política de salud pública. Esto no es algo que yo esté diciendo, aunque yo, como experto en aerosoles, puedo garantizar que puedo más adelante aportar información técnica, si me lo permiten, pero afirmo categóricamente que el daño, la cantidad de sustancias tóxicas que entran al organismo es muchísimo menor que las que entrarían por medio de la combustión del tabaco. Y eso si el doctor me dice que eso no es cierto, yo diría que el doctor está diciendo que la Tierra es plana.
Pues doctor, usted es el experto, eso número uno para que pues, o rebata o esté de acuerdo con Roberto, pero yo quiero sumar una cosa más. ¿Qué es lo que causa en sí? Porque usted dice que lo están tomando como un principio de prevención, pero ¿está probado que causa qué ese vapor? O hablemos un poco más de esos sabores, entiendo que es lo que está también poniendo en entredicho la comunidad médica. Sí, el estudio que se mostró en Estados Unidos de una prestigiosa revista identificó casos de enfermedad respiratoria aguda grave, posiblemente asociados al vapeo. En medicina prima el principio de la precaución. Ante la duda, detente. No necesitamos certezas totalmente científicas. Prima ese principio que nos dice que ante un posible riesgo es mejor evitarlo. Entonces me parece que en buena hora el Ministerio de Salud de Colombia está adoptando estas medidas. Hay que hacer un programa de vigilancia epidemiológica. Recordemos que todo lo que entra al organismo, humos, vapores, todo lo que entra por la vía respiratoria se distribuye rápidamente. Recordemos que cuando una persona se anestesia, se puede anestesiar por la vena o inhalado. Lo que inhalamos entra automáticamente al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular. Ejerce un riesgo, todo tiene un riesgo. Prima la salud de las personas. A estos vapeadores se le están agregando sustancias, colorantes, sustancias saborizantes, nitrosaminas, aldehídos, sustancias policíclicas cromáticas, que no sabemos qué está ocurriendo, pero pueden estar produciendo enfermedad respiratoria, pueden estar produciendo enfermedad en el alveolo, en el intersticio pulmonar. Ya ha habido casos. Ante eso, la recomendación en salud pública, sin tener la certeza, es detente, hacer prevención, no hacer más exposición al vapeo. Es un principio universal de la salud pública que llama el principio de precaución. Roberto, cuando esto salió al mercado, ¿se hicieron las pruebas o se sabía qué tipo de consecuencias podría tener? O sea, se hizo, no sé, las investigaciones, los estudios, cuando algo sale al mercado y dice, bueno, esto sí es apto para consumo y se puede realizar. Por supuesto, el gobierno del Reino Unido los promueve a estos productos como parte de su política oficial de salud pública. Estaría el gobierno británico intoxicando a su población, y estamos hablando de un país desarrollado con las mejores tradiciones de salud. Y quiero responder hay que hacer una aclaración muy precisa. Los eventos que están sucediendo en los Estados Unidos no se deben genéricamente al vapeo, se deben al vapeo, pero con líquidos que como usted lo dijo, de tetrahidrocannabinoides, que fueron adquiridos en el mercado negro. Estamos viendo un problema del mercado negro. Estamos viendo una contaminación del uso de un producto porque el mercado negro no tiene controles de calidad. Pero el doctor se le olvida mencionar que durante más de 12 años, cuando se vapeaban los líquidos con nicotina, porque el proceso con nicotina es distinto que con marihuana, no hubo un solo caso de enfermedades pulmonares súbitas. Es cierto que el vapeo no es inocuo y que tiene estas sustancias tóxicas, pero el doctor se le olvidó decir, y eso no es correcto, señor doctor, las dosis. El veneno está en las dosis. Ese es el principio básico de la toxicología. Si usted menciona sustancias y no da dosis, usted está dando información tendenciosa. Entonces, es muy importante separar los incidentes que están sucediendo ahora en Estados Unidos, con 12 años en los que no hubo esos incidentes, porque no se dio el caso del mercado negro y porque era en nicotina. Es muy importante separar esos dos casos. Le voy a pedir al doctor que a ver si usted puede negar que en 12 años, estamos hablando de enfermedades súbitas, no estamos hablando de daños a largo plazo que tardarían décadas en manifestarse. Y el principio precautorio se debe de considerar la diferencia entre prevenir enfermedades súbitas por contaminación debido al mercado negro, ahí sí a prevenirlo, y prevenir algo que puede causar daños a largo plazo,
por sustancias que se encuentran en concentraciones muy bajas. Doctor, prohibirlo, Luis Jorge, prohibirlo o regularlo. En Colombia están buscando regulación. ¿Qué significaría regular? Es decir, para menores de edad, porque incluso hay una encuesta en Colombia también, y entiendo en Estados Unidos, que quienes lo están consumiendo son los adolescentes en los colegios y también los más jóvenes. Cuando se habla de regulación, ¿a qué se refiere el Ministerio de Salud? Sí, primero hay que decir que en el artículo que salió en este estudio de casos, dicen que hay que seguir estudiando el tema. Sin embargo, mencionan el vapeo, la combinación con tetrahidrocannabiloides, que es cierto, cannabis. Mencionan estas sustancias que bien dice el doctor Roberto, el mercado negro. Hay una combinación de sustancias, no descartan totalmente el vapeo original, dejan abierto esa posibilidad del estudio, de ahí el principio de precaución. La regulación es diferente a la prohibición, dice sí, podemos legislar sobre eso, pero yo digo, en salud pública, frente al cigarrillo, frente a sustancias, este tipo de sustancias, los mecanismos de regulación no han servido, no sirven, sirven solo las medidas prohibitivas. ¿Sí? Hay incertidumbre, lo que está pasando prima la salud pública de las personas. El artículo se deja abierto que puede ser el simple vapeo, la combinación con cannabis o la combinación de otras sustancias en el mercado negro. Está habiendo una gran cantidad de mezclas que es necesario especificar, pero prima la precaución de la salud de los jóvenes, la vida de las personas que puedan estar sometidas a esto. Entonces, el Ministerio de Salud va a comenzar por un mecanismo de regulación, que es un mecanismo inicial. Puede servir, pero frente a estos tóxicos, nada mejor que las medidas prohibitivas. Vamos a una pausa, si les parece. Resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Es lo que estamos debatiendo el día de hoy en Zoom a la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Zoom a la Noticia. Hoy preguntamos si resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y cigarrillos electrónicos frente a la polémica que existe en algunos países de América Latina y también en Estados Unidos, una preocupación más bien por el tema del vapeo. Aunque de momento no se han reportado casos de enfermedades pulmonares o muertes relacionadas al vapeo, en México las autoridades emitieron un segundo aviso epidemiológico. Autoridades indicaron que el 6.5% de la población entre 12 y 17 años admitió haber probado estos vapeadores. Este aviso sale precisamente como una respuesta a un evento que sí está sucediendo y que está documentado en el vecino país del norte, que es Estados Unidos. En Colombia, las autoridades impondrán normas para regular el uso de estos dispositivos electrónicos. El Ministerio de Salud aseguró que su uso incrementa, lo ha dicho el Ministerio de Salud, 3 veces más el riesgo que fumar cigarrillos tradicionales. El más reciente estudio de la Nación Suramericana sobre farmacodependencia en adolescentes estableció que su uso entre escolares de 9º a grado 11 está a punto de sobrepasar al tabaquismo de combustión. Y yo pregunto, Roberto, algo importante, ¿esto es adictivo? Bueno, antes que eso, yo quisiera, antes de responder esta pregunta, rápidamente responder a lo que dijo el doctor antes. Primero, es absolutamente claro que los brotes en Estados Unidos se deben a los aceites adulterados de la marihuana. Simplemente no hay un mecanismo bioquímico que pueda hacer que la nicotina o el propilenglicol o la glicerina, los saborizantes, vayan a producir este tipo de enfermedades. Proceden con cautela el CDC y, bueno, no tengo tiempo para abundar más. Y también yo creo que es muy grave lo que está proponiendo el doctor y que propondría a las autoridades en Colombia de prohibir. El brote en Estados Unidos es por mercado negro. Si ustedes prohíben, van a generar mercado negro. Es una política nefasta, ya conocemos la historia de las prohibiciones. Segundo, pediría que vean, no solamente vean Estados Unidos, todo esto viene de Estados Unidos, vean lo que está sucediendo en Europa. Estados Unidos no es un muy buen país para lo de las sustancias. Y ahora sobre la adicción. Mire, yo cuando me dicen adicción, les pregunto, defínanme adicción. La gente tira la palabra adicción sin tener una definición correcta y la confunden con dependencia. Yo me baso en la definición
de la Asociación Americana de Psiquiatras que dice que para que una sustancia sea adictiva, debe de haber, además de una dependencia intensa, el uso de esa sustancia debe provocar problemas médicos y problemas de adaptación social. La persona que a pesar de esos problemas consume la sustancia es un adicto. Entonces, en el caso del vapor, estas enfermedades que suceden no es por una adicción. La adicción no es algo que se da en 3 semanas, en 2 meses. Estos son brotes de 2 o 3 meses. La adicción es algo que se debe de manejar a más largo plazo. Y en este caso, los cigarros electrónicos fueron utilizados durante 12 años sin tener problemas graves de salud, sin tener estos brotes, y las personas que los usan no tienen problemas sociales. Entonces, no, estos no producen adicción, lo que producen es dependencia, que además es mucho menor que la dependencia con el cigarro. No son adictos, no los llamen adictos. Adicto es la persona, el alcohólico que golpea a la mujer, que no paga la renta. Esa es una dependencia que esa persona está generando problemas médicos. El adicto es el fumador que tiene que enfrentarse a una tormenta de nieve para conseguir unos cigarros, pero el vapeo tradicional de nicotina no ha producido eso, y es absolutamente incorrecto ligar estos brotes de enfermedades pulmonares súbitas con un fenómeno de adicción, por favor. Pero, Luis Jorge, Roberto habla no de adicción, pero de dependencia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Dependencia, dice Roberto. Dependencia más no adicción. Bueno, hay que tener en cuenta que el vapeo también tiene nicotina, en cualquier cantidad, pero hay nicotina. La nicotina es una sustancia que ha demostrado que sí produce adicción. Hay nicotina, no es que no haya nicotina, hay nicotina. Hay otras sustancias que se están haciendo, penetran por las vías respiratorias. En una se llama humo porque es fruto de la combustión, y se llama vapor, pero desde la biología es diferente de la física, porque es que desde la biología hay micropartículas que penetran y se inhalan al bronquio del alveolo y penetran la vía respiratoria, producen inflamación, producen efectos químicos alrededor del alveolo, de la interfase entre el aire y la sangre que se da en el alveolo. Entonces, sí puede haber un daño potencial ahí. Lo otro es que hoy en día se habla más de consumo problemático o no consumo problemático. Hay personas que pueden ser consumidoras no problemáticas, ¿sí? Y otras que tienen son consumo problemático, que pueden producir problemas psicológicos o sociológicos, y la orientación debe ir ahí. Pero no olvidemos que el vapeador también contiene nicotina, pero fuera de nicotina contiene otras sustancias como nitrosaminas, aldehídos, metales, policíclicos, aromáticos, fenoles. Muchos de ellos todavía no se sabe qué efecto están produciendo. Es una mezcla de cosas que están penetrando en el árbol pulmonar de los jóvenes, que es creciente el número de casos probables que están presentando. Claro, lo están asociando a tetrahidrocannabinoides, lo están asociando a sustancias del mercado negro, pero el simple vapeo está produciendo daño. Hay que tener las alertas en salud pública prendidas, no podemos bajar la guardia, no pensar que esto es normal. Hay que hacer educación, más información a los jóvenes, más información al consumidor de los riesgos. Esto implica una alerta ciudadana de lo que está pasando. Cuando usted hablaba de que eso contiene nicotina, Roberto decía como, no, que no. Roberto, no. ¿Es bien lo que ha dicho Luis Jorge, el médico, el doctor? Mire, obviamente tiene nicotina. Okay. Precisamente el cigarro electrónico funciona porque entrega la nicotina por un medio que es muchísimo menos tóxico. ¿Puedo comentar o todavía está hablando el doctor? Adelante, Roberto, lo estamos escuchando. Bueno, mire, el doctor menciona partículas y habla de la biología y la física, pero hablar de partículas es hablar de física. Entonces, déjeme, se hace mucha alaraca aquí con lo de las partículas finas, ultrafinas. La hacen médicos que no saben física. No, las partículas, y eso viene en cualquier libro de texto de física de aerosoles. Las partículas que produce un aerosol de este tipo son microgotas líquidas formadas, en este caso, formadas por propilenglicol y glicerina.
Propilenglicol y glicerina no son sustancias tóxicas, son sustancias que se metabolizan fácilmente. Estas microgotas, que los llaman partículas, efectivamente entran a los pulmones, pero entran y rápidamente son absorbidos, pasan al conducto sanguíneo y son absorbidas sistémicamente sin causar daño. Hablar de partículas en este caso es un intento deshonesto que tiene mucha gente de equiparar estas microgotas que produce el aerosol del cigarro electrónico con las partículas suspendidas de la contaminación ambiental y también las partículas que produce el cigarro de tabaco, el humo de tabaco. Esas sí son dañinas, pueden ser líquidas o sólidas, pero son dañinas y esas son las que producen daños. Las partículas que vienen del aerosol del cigarro electrónico son prácticamente inocuas. Ahí sí yo puedo hablar categóricamente porque yo soy experto en esto. No estoy hablando de medicina, estoy hablando de física y de química, señores. Y además, vuelvo a pedirle al doctor, no dé usted una lista de sustancias tóxicas sin dar las dosis. El principio de la toxicología es el veneno está en la dosis. Yo puedo dar una lista de sustancias tóxicas que tiene el arroz, que tiene la Coca-Cola y que tiene el café, pero bebemos café, comemos arroz porque están en dosis muy pequeñas. Las dosis, todas esas sustancias que usted mencionó, que suenan muy asustantes y alarmantes y todo, vienen en dosis muy pequeñas en el aerosol del cigarro electrónico. Yo puedo mostrar artículos donde se ve que las dosis en las que entran esas sustancias están por debajo de los umbrales estándar de toxicidad. Ahora, si vamos a hablar de toxicidad, tenemos que poner bien las pautas. Roberto, de su lado y con toda la explicación que nos da, ¿usted lo regularía? Por supuesto que hay que regularlo. Mira, si no se regula, tenemos mercado negro, no tenemos control de calidad. El mercado negro no le interesa el control de calidad, vamos a tener enfermos muertos. Hay que informar a la población, pero hay que informarla correctamente. No con miedo, no con pánico. No hay que proceder con miedo y pánico. Hay que proceder racionalmente y con la información científica. Claro, pero de todas maneras, por ejemplo, también hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud, en este caso. Si me ayuda a producción, advierte que los vapeadores contienen elementos dañinos para el corazón y los pulmones. La OMS indicó que existen cerca de 8.000 aromas en soluciones líquidas para vapeadores y sistemas electrónicos en todo el mundo y que muchas de esas sustancias causan sensibilidad, irritación e inflamación en las vías respiratorias e incluso infecciones virales. Y en este caso, Luis Jorge, no estaríamos hablando, como dice Roberto, del mercado negro, sino de los que están a la venta para todo el mundo. Sí, es el vapeador común y corriente. Puede que le adicionen cosas porque los jóvenes tienden a adicionar y agregar cosas y eso se va a dar. Pero el vapeador original por sí es un peligro para la salud pública. Ahora bien, desde la biología es diferente de la física. De la biología no es relación lineal. No hay dosis seguras, no existen dosis seguras, depende de la persona, la susceptibilidad. Hay una susceptibilidad individual, lo que no se le hace daño a una persona, le puede hacer otra porque su sistema de respuesta, su sistema de defensas, su nutrición, su sistema inmunológico, es más, la frecuencia respiratoria de las personas. Cada vez que nosotros respiramos, una persona puede inhalar y aumentar su tasa de respiración. De inhalar, eso penetra, eso no es inocuo, eso se reparte en la sangre, produce una reacción inflamatoria y puede ser una reacción química. Mucha de ellas no es conocida, hasta ahora se está conociendo. El principio de precaución dice, detente frente a eso. Hay que hacer más información, hay que hacer más educación, hay que prender las alarmas en salud pública porque estamos ante un hecho que puede ser muy grave. No podemos bajar la guardia y decir, no, es que podemos inhalar eso a nuestros jóvenes y no está pasando nada. Toda sustancia puede producir un efecto porque desde la biología es diferente de la física. Recordemos que hay una susceptibilidad individual, sistemas inmunológicos, depende de la nutrición de la persona, de sus condiciones de base, las condiciones que esté en su entorno, si tiene enfermedades alérgicas de base, si hay contaminación. La persona no está aislada de su entorno, hay pocas condiciones. Desde lo médico es muy diferente desde lo físico.
Vamos a otra pausa, si les parece. Hoy debatimos si resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Tenemos las dos visiones aquí hoy en el programa. Cuando preguntamos esto, Joel en nuestra cuenta en Twitter dice: yo dejé el cigarrillo después de 30 años con los vaporizadores. Y Vive Merchango nos comenta que los vapeadores no funcionan. La mejor manera de disminuir es buscando un tratamiento clínico. Ya volvemos. Hoy preguntamos si resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. ¿Qué contienen estos dispositivos y por qué estudios científicos aseguran que son riesgosos para la salud? Veamos este reporte. ¿Qué son los cigarrillos electrónicos? Son dispositivos electrónicos que calientan una solución líquida para crear vapor, el cual es inhalado por los usuarios. Son los llamados cigarrillos electrónicos, los llamados vapeadores, sistemas electrónicos de suministro de nicotina y sistemas electrónicos sin suministro de nicotina o vaporizadores personales, entre otros. ¿Qué contienen y qué pueden causar? Propilenglicol. Sustancia cuya inhalación a altas temperaturas puede producir irritación de ojos, garganta y afectación de las vías aéreas. Glicerina. Sustancia que puede llevar al desarrollo de neumonía lipoide y otras formas de presentación de enfermedad pulmonar. Nicotina. Sustancia altamente adictiva que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales y puede afectar el desarrollo del cerebro en los adolescentes y jóvenes. Sustancias asociadas a cáncer. Metales pesados, formaldehído, acetaldehído, butilaldehído, acroleína, acetona y otras como benceno, tolueno, hidrocarbonos y fenoles. ¿Cuáles son los efectos en salud? Durante al menos un año se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y el uso diario duplica el riesgo de infarto agudo de miocardio. Aumenta el riesgo de síntomas bronquiales y respiratorios. Los productos químicos presentes en el vapor del cigarrillo electrónico dañan las células a largo plazo y pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. La ingesta accidental de nicotina causa intoxicación aguda, siendo más grave en niños. Luis Jorge, usted que es médico y por supuesto pues llevan los términos medicinales, se soportan todas estas investigaciones, no solo en lo que dice la gente, sino por supuesto en investigaciones serias. Cuando usted escucha hoy a Roberto Sussman, puede decir quizás se está exagerando y lo que dice Roberto y se está queriendo meter más miedo o miedo del que realmente al final no hay. No se está exagerando. Estamos ante un problema de salud pública, estamos ante un nuevo reto de la salud pública. Afortunadamente ya no se dijo acá en la charla que el vapeo servía para bajar el consumo de cigarrillo, que era una alternativa al abuso del cigarrillo. Ya se vio que no, está complicando esa sensación de cigarrillo. Entonces estamos ante un nuevo desafío de salud pública frente a los niños, frente a los jóvenes. No estamos exagerando, estamos frente a un problema real. Cuando Estados Unidos dice que reporta, Roberto, 7ª muerte en Estados Unidos relacionada con vapeo, ¿qué dicen ustedes desde los directores de Provapeo en diferentes países de América Latina? Bueno, ya van 12 muertes, no 7, ya van 12. Pues lo que decimos es que se debe de advertir a la población que estas muertes y estas enfermedades se deben al mercado negro, al consumo de aceites de cannabinoideos adquiridos por mercado negro. Roberto, ahí lo interrumpo. Se prueba que todas estas muertes, entiendo que van entre 2, otros hablan de 17, pero que están o fueron ocasionadas porque esta gente no consumió lo que debía, consumió cosas adulteradas. Exactamente, es como si alguien consume un tequila que está adulterado y esa persona se enferma o se muere, pero no es culpa del tequila. El tequila bien regulado no produce eso, producirá daños a largo plazo, pero no produce una muerte súbita. Y hay que informar eso a la población correctamente. Y contestando lo que menciona el doctor, el cigarro electrónico sí ha servido para dejar de fumar. Prueba de eso, se acaba de publicar un ensayo controlado aleatorizado, que es el estándar de oro de los médicos, en el que se mostró que el cigarro electrónico es el doble de eficiente que las terapias de reemplazo de nicotina, los parches y los chicles. Si los parches y los chicles no sirven, pues entonces, ¿qué? O sea, sirven un poco, pero el cigarro electrónico sirve el doble de lo que ellos sirven. Hay estudios demográficos que demuestran que sí sirve. Negar que no sirve, negar que sirve para eso es decir que la Tierra es plana. Y otra cosa es que en la cuestión de los adolescentes,
Cuando se les hace preguntas a los adolescentes, se les dice, y eso es en Estados Unidos, el cuestionario que tiene el CDC, se les pregunta, ¿ha usted utilizado el cigarro electrónico en los últimos 30 días? Y entonces ahí quedan confundidos los que lo usan diario, que sería preocupante, los que lo usan poquito, los que lo usan una sola vez. Y entonces también está muy exagerado. El uso de los adolescentes es exploratorio. El adolescente prueba el alcohol, la marihuana, el sexo sin protección. Y entonces también prueban el cigarro electrónico, pero decir que hay una epidemia de uso adolescente es una exageración. Eso viene de Estados Unidos. Le pido a la gente que vea lo que está pasando en el Reino Unido, en Europa. Ahí no hay epidemias de vapeo juvenil ni nada. Y de hecho en nuestros países, México y Colombia, nosotros no tenemos suficientes datos demográficos como para hacer una afirmación sobre el vapeo. En Estados Unidos sí, ellos hacen censos cada año y entonces tienen información demográfica precisa. Nosotros en México y en Colombia no. En México es la ENCODAT, que data ya de hace 3 años. Entonces, cuando se dice que en México y en Colombia hay una explosión de uso de vapeo adolescente, esa es una afirmación que no está sustentada en datos demográficos. Entonces, lo que yo quiero decir es, hay que distinguir claramente el vapeo de nicotina tradicional con lo que está sucediendo ahora con los cannabinoides. Vapear marihuana no es lo mismo que vapear nicotina. Y segundo, prohibir esto aludiendo que no hay dosis mínimas. Sí, señor, sí hay dosis en las que una sustancia ya no es tóxica. Y entonces, prohibir en base a un exceso de precaución, eso es lo que sí va a ser peor la cura que la enfermedad, ¿sí? Si se prohíbe esto, ya conocemos, ya vimos la película de lo que pasa con prohibiciones, mercado negro. No, gracias. Ojalá y las autoridades no actúen por pánico y actúen racionalmente. Luis Jorge, vamos a los hechos. Cuando hablamos de regulación, porque todo el mundo habla de regulación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de regulación necesitan estos vapeadores o los cigarrillos electrónicos hoy por hoy? Bueno, digamos, igual que en cigarrillo, sí. Hay 3 tipos de personas: las que van a hacer consumo problemático o polémico, las que nunca van a fumar o nunca van a vapear, y aquellas que están ahí como intermedio. Puede que sí, puede que no, ¿sí? La regulación actúa frente a las que tienen consumo problemático. Ahí actúan, ¿sí? Las medidas, las que nunca van a consumir cigarrillo ni van a vapear, no necesitan ninguna intervención. Pero frente a las personas que están en nivel intermedio, como dice el profesor Roberto, las que pueden fumar, los adolescentes, son las medidas prohibitivas, ¿sí? O sea, hay que combinar un mecanismo de regulación y prohibición. No podemos equiparar a todo el mundo igual. Hay personas que van a tener consumo problemático. Frente a ellos van a fumar, ellos van a usar vapeador, ellos van a seguir, ellos necesitan acciones de regulación. Pero hay personas que no lo van a hacer, pero pueden estar en un mecanismo psicológico intermedio, pueden tener acceso en los colegios, medidas prohibitivas. O sea, la regulación y la prohibición no son opuestas, son complementarias, depende del tipo de población. Sí, estamos ante una epidemia emergente, en esto no podemos bajar la guardia. ¿Sí? Las muertes que señalan en Estados Unidos, los estudios, no solo fue por combinación de tetrahidrocannabinoles, fue también por el vapeo convencional. Estamos ante una epidemia emergente, no se está asustando a nadie, pero hay que hacer medidas según el tipo de población, medidas diferenciales sobre eso. Eso exige más a la salud pública, exige más a la política pública, exige más a la academia. Roberto, vamos cerrando el tema. Más información, sobre todo, quizás hay quienes dicen que sí, se está hablando o se está previniendo, pero de todas maneras se necesita más información. ¿Eso le está faltando a la comunidad médica en estos momentos? Sí, les hace falta más información y hace falta ya no estar mirando tanto a lo que viene de los Estados Unidos, que es un país muy malo en la cuestión de las sustancias. Tienen una crisis de opioides, tienen problemas, son los etcétera. No, la regulación no estamos inventando el hilo negro. Estos productos están debidamente regulados en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Canadá, en Nueva Zelanda. Ahí no hay epidemias, se controla y la regulación tiene que ser proporcional al riesgo. Estos productos, el vapor, el vaporizador, una vez que está controlado, que ya no hay mercado negro, que
que las sustancias tienen control de calidad, no ha producido los episodios que hemos visto en Estados Unidos y bien regulado, lo que hemos visto es que en el Reino Unido el porcentaje de fumadores ha descendido drásticamente, desde 1,5 millones, más de 1,5 millones de personas han dejado de fumar gracias a estos dispositivos. Entonces tiene resultado, está regulado, no estamos inventando el hilo negro. Si se regula como cigarro, eso quiere decir, es una mala regulación porque va a seguir fomentando el mercado negro. Gracias. Sí, es un error de la gente pensar que si se suprime la oferta, ya no va a haber demanda. Gracias a los dos. Hoy hablamos de resultó peor la cura que la enfermedad con los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Ya volvemos. Gracias a Roberto Sussman, director de ProVapeo México, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y a Luis Jorge Hernández, médico salubrista, profesor de la Universidad de los Andes. Hasta aquí Suma la Noticia. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.